Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy toca sumergirnos en un texto que, a falta de una mejor palabra, es un rompecabezas filosófico fascinante. Fascinante y bastante inusual, la verdad. Sí, totalmente. Se titula Nasruddin y el ábaco de los 7 soles. Y es una especie de parábola moderna que arranca con una premisa de esas que, te enganchan desde el primer segundo. De esas que no te dejan soltar la lectura. Exacto. Imagínense esto. Un estudiante llamado Santi llega corriendo, casi sin aliento, con su maestro. El famoso sabio Nasruddin. Ajá, el sabio Nasruddin. Santi trae una hoja en blanco y le hace una petición monumental. Le pide un solo dibujo. Una sola imagen. Sí, una sola imagen que contenga toda la sabiduría necesaria para vivir en el presente. O sea, es pedir que alguien dibuje el mapa completo de la experiencia humana en una servilleta. Es una locura. Y la respuesta a esa petición resulta ser un antiguo instrumento matemático. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Porque lo verdaderamente increíble no es la audacia de la pregunta, sino cómo la respuesta entrelaza matemáticas mesoamericanas, geometría básica, biología y teoría musical. Todo para crear una brújula literal que se puede aplicar todos los días. Así es. Y bueno, la misión de hoy es desentrañar este mapa mental. Y es un mapa sorprendentemente práctico. Lo fascinante aquí es que el texto toma un objeto milenario. Específicamente, el ábaco mesoamericano. Exacto, el Nepohualtzin. Y no lo aborda como una calculadora para sumar cosechas o impuestos. ¿Qué es lo que uno pensaría de cajón? Claro, lo convierte en una metáfora muy sofisticada de la psique humana. La propuesta central es que no somos simples operadores de una herramienta externa. Sino que cada persona es en sí misma el instrumento de precisión. Así es. Para cualquier mente curiosa que esté buscando un poco de claridad o un sistema para no perder la cabeza en medio de la sobreinformación. Y el ruido constante que vivimos hoy. Este análisis ofrece un marco visual brillante para organizar qué pasa con los pensamientos, las emociones y las acciones. Es un choque de realidad bastante interesante. Y fíjate que la historia arranca con un detalle casi absurdo que rompe toda la solemnidad. Sí, la típica solemnidad de los cuentos de sabios. Ándale. Santi está frente a Nasruddin, quien está sentado bajo un árbol torcido rodeado de animales. Ajá. Pero el que toma la palabra para dar esta profunda lección sobre la sabiduría del universo no es el maestro. Es su perro. Es el perro. Se levanta con una seriedad absoluta y dice que ha estado esperando toda la semana para dar la clase. Es un giro loquísimo. Y es precisamente este perro quien dibuja el ábaco en el polvo. 2 columnas de cuentas. 4 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Ese giro narrativo tiene que tener un propósito, ¿no? Totalmente. Tiene una función muy específica. Poner a un perro a explicar el inicio del modelo ancla la filosofía en el mundo físico. Nos saca de la abstracción pura. Exactamente. El perro explica que las 4 cuentas de la columna izquierda representan los 4 elementos clásicos. Que abarcan desde lo invisible hasta lo visible. En términos prácticos, esta columna izquierda es el cómo se interactúa con el mundo. Y cada una de estas cuentas viene acompañada de una analogía física que de verdad vale la pena desmenuzar. Pues vamos a entrarle de lleno a esa columna izquierda, Empezando por la cuenta superior, que es la del fuego o el calor. que según el texto es la más profunda. Y curiosamente la más invisible. Representa la fuerza de voluntad y el amor en su estado más puro. Es una imagen muy potente. Sí, me llama mucho la atención la analogía que hace el relato. Dice que el calor puede viajar sin tocar nada y una vela puede encender a otra sin perder 1 milímetro de su propia llama. Esa es la clave del amor puro. Exacto. La pregunta que arroja esta primera cuenta es si las acciones que tomamos nacen realmente del amor o de un miedo que se disfrazó de amor. Ahí hay un punto ciego gigante en el comportamiento humano. Es fuertísimo. Muchas veces hay acciones que parecen generosas o amorosas desde afuera, pero el motor real, ese calor interno, es el miedo. El miedo al rechazo, por ejemplo. O el miedo al abandono, a quedarse fuera de un grupo social. En el texto, el fuego es el núcleo de todo. Y si el motor está contaminado por el miedo, todo lo que sigue hacia abajo en el ábaco va a estar desfasado. No hay de otra. Eso nos lleva directo a la segunda cuenta, que es el aire. O la luz y el color. Aquí es donde entra el terreno del pensamiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntanos.
porque la metáfora dice que, así como la luz blanca se divide y contiene todos los colores del arco iris, el pensamiento humano tiene la capacidad de contener todos los matices de una verdad. Claro, la luz no excluye ningún color. Exacto. Pero el texto lanza una pregunta durísima. Dice, ¿mis pensamientos iluminan el lugar donde estoy? ¿O solo calientan mi propio ego? ¡Wow! Es una distinción brutal. Te deja pensando, de verdad. Y se puede ver claramente en dinámicas de trabajo o en debates cotidianos. Imagínate, alguien interviene en una reunión. Ajá. Si su pensamiento ilumina, aporta claridad, destraba un problema y ayuda al grupo a avanzar. Sí, enciende la luz del cuarto para todos. Pero si ese pensamiento solo busca calentar el ego, la intervención es solo para demostrar que se es más inteligente que los demás. No hay luz para el cuarto. Solo un reflector hacia la propia persona. El texto sugiere que un pensamiento que solo calienta el ego aísla. Mientras que el que ilumina, conecta. Totalmente. Y hablando de conectar, la historia introduce a una mariposa para explicar la tercera cuenta, ¿Qué es el agua? equivalente al sonido y la palabra. Es el terreno de la emoción y de cómo fluye esa emoción hacia el exterior. La mariposa habla de las ondas, ¿no? Sí, las ondas que se crean cuando se tira una piedra en un lago, como esa vibración inevitablemente llega a la otra orilla. Es inevitable. La métrica aquí es muy clara. Evaluar si las palabras que salen de la boca son verdaderas, bellas y buenas. O si hay un estancamiento. Exacto. El concepto de la vibración aquí roza casi la física acústica. Habla de la resonancia. Haz de cuenta que cuando un diapasón vibra en cierta frecuencia, hace que otro diapasón cercano comience a vibrar sin necesidad de tocarse. Sí, por pura simpatía acústica. Las palabras y las emociones funcionan exactamente así, configuran el ambiente. Si hay un estancamiento, como un charco de agua que no fluye y se echa a perder, Eso se traduce en rencor. o en comunicación pasivo-agresiva, el agua tiene que fluir. Definitivamente. Y para cerrar esta columna izquierda del cómo, aparece una tortuga. Que tiene todo el sentido del mundo. Sí, porque viene a explicar la cuarta cuenta, la tierra, que es la estructura y la forma. Es la parte más densa. La acción visible. La tortuga carga su propia estructura a todas partes, y la pregunta que plantea es si existe orden, ritmo y una forma adecuada en lo que se hace físicamente. Habla de la arquitectura de las acciones. Como un arco de piedra que solo se sostiene si el peso está bien distribuido. Si se observa toda esta columna izquierda desde lejos, funciona como las capas de una cebolla o la estructura de un planeta. A ver, explícanos esa imagen. Se empieza en el núcleo, el magma invisible, que es el calor o la intención profunda. Ajá, el fuego, Luego se pasa a la atmósfera, que es la luz, el pensamiento. el aire. Después a los océanos, el agua de las emociones y las palabras. Y finalmente se llega a la corteza terrestre, la estructura física de los actos. ¡Qué buena forma de verlo! El mensaje central de esta primera mitad del Ábaco es la congruencia. Una intención profunda de amor no sirve de nada si el pensamiento es egocéntrico. O si la estructura final es un caos. Exacto. Las 4 cuentas tienen que estar alineadas en el mismo eje. Pero claro, saber el cómo es solo la mitad de la ecuación. Falta la otra mitad. Y ahí es donde el texto nos arrastra hacia la columna de la derecha, que tiene solo 3 cuentas, pero que explican el porqué. El propósito detrás de todo. Para esta sección, la narrativa hace bajar a un búho del árbol. Un búho con una actitud súper solemne, Casi de astrónomo antiguo. sí, que viene a hablar de los valores del alma. Y aquí es donde la parábola fusiona la filosofía griega de lo verdadero, lo bello y lo bueno, Con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. y lo remata todo con pura geometría. Es una amalgama muy audaz. El búho establece que estos 3 valores operan exactamente como los 3 lados de un triángulo rectángulo. Es una forma geométrica donde las proporciones dictan la realidad, no las opiniones. Vamos a construir ese triángulo. Perfecto. La cuenta número 5, la primera de la derecha, es la verdad. En el triángulo representa el cateto opuesto. El texto la define como la igualdad y como una brújula que siempre señala al norte magnético. Pero, ojo aquí, Sí, hay una advertencia. El relato dice que cada una de estas cuentas tiene un dragón deformado. que es básicamente una trampa psicológica, El dragón de la verdad es la ignorancia, pero no entendida como falta de datos. sino como el creer ciegamente que ya se sabe algo y negarse a ver la realidad.
Es el sesgo de confirmación en su máxima expresión. Y hoy en día se ve constantemente con los algoritmos y las burbujas de información. Redes sociales. Consumir solo los datos que reafirman una postura previa es caer en las garras de ese dragón. La pregunta que plantea la cuenta de la verdad es de una honestidad quirúrgica. ¿Qué de verdad hay aquí? ¿Se está observando lo que es o simplemente lo que se teme, lo que se desea o lo que alguien más dictó que debería ser? Separar el hecho crudo de la narrativa mental requiere mucha disciplina. Definitivamente es un ejercicio de contención. Luego, la historia pasa a la cuenta 6. La belleza. Este es el cateto adyacente del triángulo, el lado que forma la base junto con el ángulo principal. Representa la libertad y la armonía entre opuestos. Y su dragón deformado es escalofriante, la incapacidad de amar. Es esa actitud narcisista que exige atención constante sin ofrecer absolutamente nada a cambio. Es muy importante aclarar que la belleza en este contexto no tiene nada que ver con lo estético. Ni con lo cosmético. Se refiere al equilibrio. En términos geométricos, es la base que da estabilidad. Si una persona o una sociedad exige constantemente ser vista, aplaudida o validada, Pero no tiene la capacidad de generar armonía en su entorno, está atrapada por ese dragón. es una demanda de energía que agota a los demás. Y llegamos a la joya de la corona. La cuenta 7, la bondad. En el triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa. Representa la fraternidad y es el elemento que sostiene a los otros dos. El dragón deformado de la bondad es la actitud extractiva, la necesidad de explotar, acumular y quitarle a los demás. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a uno de los conceptos más brillantes del texto. El teorema de Pitágoras del alma. La fórmula matemática de Pitágoras dicta que el cuadrado de los dos catetos sumados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y el texto traslada esto a una ecuación ética. Verdad al cuadrado más belleza al cuadrado es igual a bondad al cuadrado. La implicación filosófica de esto es tremenda. Significa que la verdadera bondad siempre es el resultado más grande. Pero es imposible alcanzarla si no se construye sobre la base de la verdad y la armonía. Es decir, no se puede simplemente ser bueno por decreto si se está mintiendo o si se está creando caos. Exactamente. Una supuesta bondad que ignora la verdad no es bondad. Es simplemente cobardía o evasión de conflictos. Y una bondad que carece de belleza, de equilibrio, se convierte en un martirio. En un sacrificio lleno de resentimiento. La hipotenusa, la bondad real, solo aparece cuando la honestidad radical y el deseo de armonía se cruzan y se elevan. Es geometría aplicada al carácter humano. Es un enfoque que desarma por completo. Sí. Ahora, la matemática del ábaco sigue sumando. Son 4 cuentas a la izquierda y 3 a la derecha. En total, 7. Y aquí Nasruddin vuelve a intervenir en la historia para decir que el número 7 representa al yo completo. Y para rematar, un delfín salta del agua. Añade que cuando esas 7 cuentas vibran al unísono, se produce música. Son las 7 notas de la escala musical. Somos, metafóricamente, una flauta de 7 agujeros. Nasruddin lo resume en una fracción. Verdad más belleza más bondad, dividido entre 3, es igual a un yo completo. Y la pregunta que activa todo el sistema, la más simple y a la vez la más compleja, es ¿qué hay aquí? Al plantear la pregunta ¿qué hay aquí?, se corta de tajo el viaje en el tiempo que hace la mente. Hacia las ansiedades del futuro o las culpas del pasado. Se ancla el foco en el presente para hacer un escaneo rápido del estado de esas 7 cuentas. Es un ejercicio de conciencia pura. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cancha? En la vida real. Porque la teoría geométrica y los animales parlantes son fascinantes, pero en el día a día las cosas se complican. Claro, somos humanos. Y el propio texto lo reconoce. Hay un momento donde un pequeño dragón de papel levanta la mano y hace la pregunta del $1.000.000. ¿Qué pregunta hace? Dice, ya entendí el mecanismo, pero ¿qué procede cuando uno se da cuenta de que está desafinado? ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Y Nasruddin no deja la pregunta en el aire. Entrega lo que podría llamarse un manual de mantenimiento antifrágil. Y es vital que el texto incluya esto, porque elimina la idea de la perfección intocable. Nasruddin dibuja una segunda gran pregunta, que se ajusta cómo y desde dónde. Lo revolucionario de este enfoque es la total ausencia de castigo, drama o culpa. Usa la analogía de un músico.
Si un guitarrista nota que una cuerda suena mal a mitad de una canción, No rompe la guitarra contra el piso. ni se insulta a sí mismo por haberla desafinado. Simplemente hace una pausa y tensa la cuerda. Nasruddin entrega una brújula de 7 pasos, usando las mismas 7 cuentas, para hacer esa corrección en tiempo real. Vamos a aterrizar esa brújula paso a paso con un escenario común. Digamos, un error fuerte en el trabajo. Ándale, un error que afecta a todo un equipo y genera un conflicto intenso, El primer paso del ábaco es ver. que utiliza la cuenta del calor o la intención. Consiste en observar los hechos puros sin el drama. Es decir, en lugar de pensar soy un desastre y todos me odian, El hecho puro es, el reporte se entregó tarde y el cliente se molestó. ese es el fundamento. El segundo paso es sentir, que corresponde a la cuenta de la luz. Se trata de revisar si el pensamiento interno está iluminando una solución o nublando todo con sombras. Pensar nunca hago nada bien es una sombra gigantesca. Pero pensar tengo que revisar mi gestión de tiempos es luz, permite maniobrar. El tercer paso es escuchar, con la cuenta del agua. El agua fluye hacia donde hay vacío. Aquí la tarea es identificar qué necesidad interna no se cumplió. Quizá, en este escenario del trabajo, la necesidad insatisfecha era pedir ayuda a tiempo porque había demasiada carga. Y no se hizo por orgullo. Luego entra el cuarto paso, ordenar. Es la cuenta de la tierra o la estructura. Y es quizá el más pragmático porque no pide transformar la personalidad entera en 5 minutos. Pide buscar la acción física más pequeña y concreta posible. Puede ser tan simple como redactar un correo breve asumiendo la responsabilidad. O agendar una junta de 5 minutos para aclarar la situación. Es volver al cuerpo y a la acción material. Y no quedarse atascado en el sobrepensamiento. El quinto paso es verificar, usando ya la columna derecha, la cuenta de la verdad. Es un filtro riguroso para preguntarse, ¿esto que voy a hacer responde a la realidad o sigue siendo parte de la narrativa de víctima? Después de verificar, el sexto paso es armonizar con la cuenta de la belleza. Este ajuste requiere asegurarse de que la acción nazca de un deseo genuino de restaurar el equilibrio. Y no desde la vergüenza o el deseo de manipular la opinión del equipo para que no estén enojados. Tiene que ser una búsqueda de paz real. Y el séptimo paso, para cerrar el círculo, es integrar con la cuenta de la bondad. La pregunta final es, ¿este ajuste sirve también a los demás? Porque si el ajuste solo alivia la culpa individual, pero deja al equipo con el problema encima, No es la hipotenusa, no sostiene nada. el texto plantea que pasar por estos 7 pasos transforma el concepto mismo del error. La fórmula final es que el error, más las 7 cuentas ajustadas, da como resultado un crecimiento antifrágil. Rompe por completo ese ciclo tóxico de equivocarse, sentir una vergüenza paralizante, ocultar el problema y generar más errores. Cambia el paradigma del error viéndolo simplemente como información. Como decía la tortuga en la parábola, el desgaste de la estructura es natural. El caparazón se repara desde adentro sin autodestrucción. Es un mantenimiento continuo, tan rutinario como lavarse los dientes. No hay una falla moral en desafinarse. La destreza radica en saber volver a afinar. Es un alivio gigantesco escuchar eso. Y así es como llegamos al desenlace de la historia. El gran final. Nasruddin finalmente limpia la tierra, borra las cuentas y le deja a Santi el único dibujo que le pidió desde el principio. Dibuja un punto central, rodeado por un círculo que contiene 7 pequeños símbolos. Le explica que el punto es la conciencia de Santi, el círculo es el cosmos y las 7 cuentas ya están integradas dentro de él. No es una herramienta que deba salir a comprar o a buscar en un templo. Y ya la trae instalada de fábrica. Y justo cuando Nasruddin está a punto de irse, Santi lanza una última pregunta. ¿Por qué fue el perro el que dio la clase hoy? Esto plantea una pregunta importante. La respuesta que da Nasruddin encierra el objetivo final de toda esta filosofía. Le dice que el perro ya vive con el ábaco activado sin necesidad de pensar en él. El perro da amor sin condiciones. Observa la verdad de su entorno sin filtros de ansiedad. Deja que sus emociones fluyan directamente y tiene una estructura instintiva perfecta de cuándo moverse y cuándo descansar. Esto define un concepto fascinante sobre el desarrollo humano. Nasruddin lo llama sabiduría encarnada. Es el estado de maestría donde ya no hay que repasar mentalmente las 7 cuentas. Ni calcular la hipotenusa de cada acción. Simplemente se habita ese equilibrio de manera natural. Llegar a ese nivel de fluidez es el verdadero trabajo de toda una vida. Y la imagen con la que cierra el texto es oro puro. A ver,
Descríbela. Nasruddin se despide, pero en lugar de irse con una pose majestuosa, se sube a su burro al revés. ¿Al revés? Sí, queda mirando hacia la cola del animal, con el turbante medio chueco, y así se aleja cabalgando hacia el horizonte. Es una escena fantástica porque destruye la imagen del gurú inmaculado. Y recuerda que la verdadera sabiduría incluye un profundo sentido del humor. Y la capacidad de no tomarse a uno mismo con tanta seriedad. Es un recordatorio de que la rigurosidad mental y ética no tiene por qué ser solemne o aburrida. Se puede tener un sistema interno muy preciso y al mismo tiempo viajar ligero por la vida. Contar con esta especie de tarjeta de bolsillo mental es invaluable. Permite hacer una pausa de 2 segundos antes de reaccionar impulsivamente ante un correo, una noticia o una discusión. Y pasar esa reacción por el filtro de las 7 cuentas. Es tecnología interna de punta basada en matemáticas antiguas. Es impresionante cómo el texto logra que la geometría, la música y la filosofía formen un solo manual de operaciones para la vida diaria. Para llevarlo a la práctica real. Y para cerrar el análisis de hoy, hay un pensamiento que va más allá de lo que leímos y que de verdad vale la pena explorar a fondo. Claro, para quien nos escucha. Durante siglos, las civilizaciones antiguas enseñaban las matemáticas, la música y la moralidad como si fueran exactamente la misma materia. Estaban completamente entrelazadas. Hoy en día, la sociedad moderna ha hiperseparado estas disciplinas. Las matemáticas se usan casi exclusivamente para calcular métricas de productividad o ganancias financieras. Completamente divorciadas de la cuenta de la bondad o la belleza. Quedan reducidas a herramientas de extracción. De la sociedad moderna, desde el sistema educativo hasta las juntas directivas de las grandes empresas, si se volviera a enseñar y a exigir que cualquier ecuación, para estar verdaderamente completa, tiene que dar como resultado el teorema de Pitágoras del alma. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasaría si el éxito no se midiera solo en números aislados, sino en la capacidad de mantener afinadas las 7 cuentas del ábaco al mismo tiempo? Si consideramos que no somos máquinas que se rompen, sino instrumentos musicales que de vez en cuando se desafinan. Exactamente. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál de las 7 cuentas de nuestro propio ábaco interno es la que nos está pidiendo a gritos un momento de afinación el día de hoy? Es una reflexión que da para repensar muchos paradigmas actuales. Sin duda, hay muchísimo material para seguir analizando. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el profundo y matemático mundo del ábaco de los 7 soles. ¡Hasta la próxima!